Feliz sábado para todos. Vamos todos a abrir la palabra de Dios al libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 9, 16 y 17. Estos son los 10 minutos misioneros. También vamos a hablar un poco de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Dice la palabra de Dios: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque así Dios me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar las buenas noticias, pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Verso 18. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada que menos que la satisfacción de poder anunciar la noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciar sin hacer valer mi derecho a vivir de mi trabajo como apóstol. La predicación del evangelio o la nueva noticia era el don o el llamado del apóstol Pablo. Él dijo que no podía dejar de anunciar el evangelio aunque quisiera. Estaba impulsado por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y Dios da los dones para gloria de Dios. En su caso, amigo y hermano, ¿qué dones especiales tiene usted que Dios le ha dado para predicar el evangelio? ¿Se siente motivado usted como lo estuvo Pablo para honrar a Dios con sus dones? Si anuncio el evangelio, no obtengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. La táctica que usa el enemigo de las almas es prestigiar el evangelio. Es tanto el evangelio falso que transcurre en los medios de comunicación que mucha gente reacciona con confusión y escepticismo cuando se le predica la palabra. Estamos literalmente llenos de predicadores que prometen muchas cosas supuestamente que es el evangelio, y presentan un evangelio con una vida exitosa definida por cosas materiales en términos de prosperidad: una buena casa, un buen sueldo, un buen carro, y todo bien, todo es bueno, nada es malo. En 1 Corintios 15, yo quiero usar este texto para responder una pregunta muy simple. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es el evangelio? Dice Pablo ahora: amados hermanos, permítanme recordarle que la buena noticia que ya yo les prediqué, en ese entonces Pablo lo hacía con gusto y los miembros de Corinto permanecían firmes en el evangelio que Pablo les dio. Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había encomendado que les predicase a ustedes. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día, ¿qué pasó? Se levantó de la tumba, tal como lo dicen las escrituras. Este es uno de los pasajes clave del Nuevo Testamento en que explica el evangelio. Si queremos saber con certeza lo que es el evangelio, inevitablemente tenemos que considerar esta porción de Pablo de 1 Corintios capítulo 15. Porque este es uno de los mejores resúmenes del evangelio que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la palabra evangelio, muchas veces solamente pensamos en las 4 biografías que están, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto es una palabra del evangelio que lo utilizaban los grecos romanos. No fueron los cristianos que se inventaron la palabra evangelio. Se usaba en la época del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, en contexto que no era necesariamente con el mensaje religioso. Evangelio significa literalmente buenas noticias. Buenas noticias, hermanos. Pero no es el anuncio
de un hecho común o corriente, sino de ese tipo de evento que produce cambios significativos en la vida de las personas. De manera que el Evangelio, mis hermanos, es el anuncio de algo extraordinario, algo trascendente que ha sucedido a favor de una persona o de un grupo de personas y que cambiará sus vidas lo más significativa posible. Y eso nos muestra de entrada a nosotros la enorme diferencia que existe entre el cristianismo y cualquier otra filosofía que enseñan allá afuera. Las demás religiones, mis hermanos, intentan proveer al hombre buenos consejos, consejos que le ayudan a vivir bien hoy y mañana en la tierra y a conectarse con Dios de alguna manera y recibir de esa manera su bendición. Esa es la forma como la gente enseña el evangelio falso allá afuera. Para ganarte el favor de Dios te tienen que portar bien. Eso es lo que dicen las demás religiones. Pero el cristianismo, mis hermanos, no tiene nada que ver con eso. El cristianismo es el anuncio, es la proclamación de la gran victoria de la obra que Cristo hizo a favor del pecador en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es un consejo, es un anuncio. Ya Dios hizo algo muy importante en la historia. Algo que usted tiene que recibir por fe para alcanzar el favor de Dios. Note una vez más lo que dice Pablo. Porque primeramente os es enseñado que asimismo recibís. Noten cómo Pablo, mis hermanos, resumen aquí lo que es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Hay varias cosas aquí a las que yo quiero llamar la atención de ustedes ahora. Lo primero es que los hechos que el evangelio anuncian giran en torno a una persona. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día. Lo que hace del evangelio la noticia más importante, más trascendental que un ser humano haya escuchado jamás, es que tiene que ver con el más serio de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos a esta altura. Por eso alguien dijo una vez que si el problema más grande del ser humano fuera lo económico, hubiera enviado a un economista. Si nuestro problema hubiera sido psicológico, Dios hubiera enviado a un psiquiatra celestial. O nuestro más serio problema fuera de salud, enviar a un médico. Pero Dios envió a un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén? A un Salvador, porque el más serio problema del hombre es el pecado. En incontables ocasiones hemos transgredido la ley de Dios. Y cuando el ser humano hiere la ley de Dios, la viola, ahí Dios muestra su amor para con nosotros. Y que no chanceó a su hijo. Alguien tuvo que pagar. Diga, no, que es mi hijo. No, tuvo alguien que pagar y ese fue Jesucristo. Porque el pecado hace una separación entre Dios y nosotros los seres humanos. Y como Dios odia el pecado, Él envió a su hijo para morir por el perdón de nuestros pecados. Y una vez más, usted ya redimido y santificado, usted vive una vida sin pecado como Cristo la vivió. Por mi propia fuerza yo no puedo, usted tampoco. Pero en el nombre de Jesús, nosotros sí podemos, porque tú y yo tenemos comprometido el honor del Padre y el honor del Hijo, porque Él vino a buscarse a sí mismo entre nosotros. Ahora bien, ¿por qué Jesús nos pide a nosotros, la iglesia de Rally, que prediquemos el Evangelio? ¿Jesús no podría predicar el Evangelio a Él? Jesús no necesita de ti para predicar el Evangelio. Tú necesitas predicar el Evangelio para poder crecer en la santificación y en la unidad. Porque si tú no predicas el evangelio, te va a morir en la vida espiritual. De nada vale que ores, que estudies la Biblia, que venga a la iglesia. Si no predicas el evangelio, te va a morir en la vida espiritual. Es una ley de la vida. Un discípulo tiene amor hacia su semejante. En esto conocerán que todos son mis discípulos. Si tuvieres amor, ¿los unos a qué? A los otros. Un discípulo siente pasión por la conquista de alma.
Ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso es que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo que perece. La iglesia debe darse cuenta de su misión de llevar el evangelio de la verdad presente a toda criatura, nación, tribu, lengua y pueblo. La iglesia es la encargada de cumplir esa gran misión. La iglesia de Cristo en la iglesia fue aquí organizada con propósito misionero. Y termino con esta historia. Hace años leí la historia de un libro que un doctor veterinario encontró a un perro en la casa, un perro en la calle, sucio, con una pata rota y con hambre. Sintió el médico compasión del perrito y lo llevó a su consultorio, le curó las heridas, le entablilló la patita rota y lo alimentó bien. Algunas semanas después, el perro estaba bien establecido, bien sano. Pero un día el perro vio la puerta abierta del consultorio y el perro desapareció, se fue. Animal ingrato, dijo el médico. Hice todo por él. Y en lugar de quedarse conmigo, me abandonó. Al día siguiente, bien temprano por la mañana, el médico oyó que alguien arañaba la puerta de vidrio y salió y se encontró con una escena increíble. El perro estaba de vuelta y traía con él a otros perros delgados, con hambre y con una pata rota. Eso es precisamente lo que ocurre en la vida del ser humano que Cristo lo transformó. Se apasiona en buscar a otro para volver a Cristo. ¿Cómo tú quedar callado con tantas verdades presentes que tenemos aquí? ¿Cómo quedar callado con tanta belleza que tiene el Evangelio? El Salmo 96, 2 y 3 dice: anunciar de día en día su salvación. Anunciar de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todo su pueblo sus maravillas. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.